George James Trepal nació en 1949, en Florida. Trabajó como químico y programador de computadoras. Era lo bastante inteligente como para unirse a Mensa, una organización para personas con alto coeficiente intelectual. Aún así, guardaba un profundo resentimiento hacia sus vecinos en alturas, Florida, especialmente hacia la familia Carr. Los Carr vivían justo al lado. A lo largo de los años tuvieron varios enfrentamientos con Trepal. Discutían por la música alta y por los ladridos del perro. Para Trepal, estos conflictos eran molestias constantes. Su enojo fue creciendo con cada disputa. En octubre de 1988, Trepal decidió actuar. Mezcló un químico peligroso llamado nitrato de talio en 7 botellas de Coca-Cola. Esta sustancia había sido prohibida décadas atrás por su uso como veneno para ratas. Una noche, Trepal colocó en secreto las botellas contaminadas dentro de la casa de los Carr. Peggy Carr, una camarera de 41 años, bebió un poco de la soda poco después. Comenzó a sentirse muy mal. Le dolían mucho las piernas y los pies. Los médicos la trasladaron de urgencia al hospital, pero cayó en coma. Nunca se recuperó. Otros miembros de su familia también enfermaron. Su hijo Dwayne Duberly y su hijastro Travis Carr sufrieron síntomas graves, pero lograron sobrevivir tras una larga estancia en el hospital. Meses antes del envenenamiento, los Carr habían recibido una carta amenazante. Les advertía que abandonaran Florida o enfrentarían consecuencias graves. Los investigadores encontraron un frasco de nitrato de talio en el garaje de Trepal. También se enteraron de comentarios que él había hecho sobre querer que los Carr se mudaran. Todas las pistas apuntaban directamente hacia Trepal. Investigando más a fondo, descubrieron que Trepal había intentado dañar mascotas e incluso a compañeros de clase. En una ocasión, untó alucinógenos en picaportes y manillas de refrigeradores. También organizó una fiesta de misterio, en la que repartió un folleto escrito por él mismo, donde se explicaba cómo envenenar a alguien con talio. Todo esto demostraba que tenía los conocimientos y el plan para hacerle daño a la familia Carr. La fiscalía alegó que había planeado cada paso con antelación. Durante el juicio, Trepal no presentó testigos. Afirmó ser inocente. El jurado no le creyó. Lo declaró culpable de todos los cargos. Quitarle la vida a Peggy, 6 cargos por intento de homicidio, 7 por manipulación de alimentos o bebidas, y 1 más por alterar un producto de consumo. En febrero de 1991, el juez le impuso la pena capital. El jurado había votado Ninia 3 a favor de esa sentencia. También recibió 30 años de prisión por cada uno de los otros cargos, a cumplirse simultáneamente. Hasta mayo de 2025, George James Trepal permanece encarcelado en la Institución Correctional Union, en Rayford, Florida. Troy Victorino nació en 1977. Su infancia fue inestable y muchas veces difícil. Sufrió abusos físicos, emocionales y de otro tipo, principalmente por parte de su padre. A pesar de eso, logró terminar la escuela y era considerado un buen estudiante. Sin embargo, luchaba con problemas de salud mental y con el alcohol, temas que más tarde se presentarían en el tribunal. Los problemas legales de Victorino comenzaron en la adolescencia. A los 16 años fue jalado culpable de tomar un automóvil sin permiso. Cumplió 4 años en un centro juvenil y luego 2 años en arresto domiciliario. Mostró arrepentimiento y dijo que quería cambiar, pero siguió metiéndose en problemas y fue detenido en varias ocasiones más. El 6 de agosto de 2004 ocurrió un hecho que sacudió a Deltona, Florida. Victorino y 3 amigos, Jerome Hunter, Robert Cannon y Michael Salas, irrumpieron en una casa en la calle Telford. 6 personas que estaban dentro perdieron la vida. Fueron golpeadas repetidamente con bates de béisbol, y algunas también con un arma cortante. Incluso un perro salchicha fue asesinado. Lo que motivó el ataque fue la ira y la venganza. Victorino había estado viviendo ilegalmente en esa casa, que era propiedad de la abuela de Erin Belanger. Cuando Erin lo descubrió, lo hizo desalojar y guardó sus pertenencias, incluido un Xbox. Victorino se llenó de furia. Convenció a sus amigos de ayudarlo a recuperar sus cosas y asegurarse de que nadie pudiera declarar en su contra. La escena mostraba claras señales de lucha. Victorino dijo que estaba en un club nocturno durante el crimen, pero los investigadores comprobaron que esa historia no coincidía con los hechos. Su juicio comenzó en julio de 2006. Enfrentó 6 cargos por homicidio en primer grado, además de otros cargos relacionados. El jurado lo declaró culpable en todos ellos. Durante la fase de sentencia,
Los jurados recomendaron cadena perpetua para 2 de los cargos y pena capital para los otros 4. El juez estuvo de acuerdo, destacando la gravedad del crimen y el papel central de Victorino en su planificación. Se mencionaron sus problemas de salud mental durante la sentencia. Sí, la defensa presentó pruebas de sus traumas infantiles y de su lucha con la salud mental y el alcoholismo. Pero la corte determinó que esos factores no superaban la gravedad del crimen. En 2017, la parte de su sentencia que implicaba la pena de muerte fue anulada. La Corte Suprema Estatal dictaminó que ese tipo de castigo requiere unanimidad del jurado. Los fiscales anunciaron que buscarían nuevamente esa sentencia. Hasta mayo de 2025, Victorino continúa preso en una cárcel de Florida, esperando una nueva audiencia de sentencia. Ahora seguimos con la historia de un reo fugitivo cuyas acciones convirtieron un estacionamiento en una verdadera escena de terror. Anthony Floyd Wainwright nació en 1970. Se sabe poco sobre su infancia. Registros judiciales muestran que estuvo preso en Carolina del Norte por robo antes de 1994. El 27 de abril de 1994, Carmen Gayhart tenía solo 23 años. Era estudiante de enfermería y madre de 2 hijos. Aquella tarde estaba haciendo algo completamente cotidiano. Cargando bolsas del supermercado en su auto, en un estacionamiento de Lake City, Florida. Nunca llegó a casa. 2 hombres, Wainwright y Richard Hamilton, acababan de escapar de una prisión en Carolina del Norte. Armados y desesperados, vieron a Carmen y se acercaron. Sacaron un arma. La obligaron a subirse a su propia Ford Bronco. Luego la llevaron a un lugar remoto. Allí el horror aumentó. Carmen fue obligada a realizar un acto humillante. Después la estrangularon hasta que dejó de moverse. Y como si eso no fuera suficiente, le dispararon 2 veces en la cabeza. Al día siguiente, en Mississippi, la policía logró alcanzarlos. Hubo un tiroteo. Ambos fueron finalmente arrestados. Durante el interrogatorio, Wainwright confesó todo. Dijo a los oficiales que era portador del VIH y aseguró que Hamilton fue quien la estranguló y finalmente la mató. Ambos fueron enviados de regreso a Florida y juzgados por separado. En mayo de 1995, un jurado declaró culpable a Wainwright. El 12 de junio de 1995, un juez le impuso la pena capital, ordenando su ejecución por medio de la silla eléctrica. En 1997, la Corte Suprema de Florida ratificó el veredicto y la sentencia. A lo largo de los años, Wainwright solicitó nuevas audiencias y presentó recursos de habeas corpus. Todos fueron rechazados. En julio de 2023, un tribunal federal de apelaciones determinó que nuevas pruebas de ADN no cambiaban el caso. En abril de 2024, la Corte Suprema de UU se negó a revisar su expediente. El 10 de mayo de 2025, el gobernador Ron DeSantis firmó la orden oficial. La fecha de ejecución de Wainwright fue fijada para el 10 de junio de 2025. Frank Athen Walls nació en 1967, en Ocean City, Florida. Se sabe muy poco sobre su familia o su niñez. Los registros indican que empezó a delinquir cuando aún era adolescente, cometiendo robos, violaciones de la privacidad y maltrato a animales. En esa época trabajaba como lavaplatos en un restaurante llamado Quincy's. Compartía vivienda con Thomas, Animal Farnham, quien luego declaró que Walls solía hablar de escenarios violentos. Entre 1985 y 1987, Walls cometió una serie de crímenes en el condado de Okaloosa, Florida. 5 personas perdieron la vida en esos ataques. Utilizó armas de fuego y armas blancas. El motivo principal parecía ser el robo, aunque en algunos casos también hubo razones de tipo íntimo. Su primera víctima conocida fue una joven de 19 años que tomaba el sol en la playa. Los investigadores luego descubrieron que Walls se le había acercado y que el ano sobrevivió al encuentro. Las siguientes víctimas fueron una pareja de ancianos en su casa rodante, durante un robo. Después vino una serie de casos similares. Una mujer fue jalada junto a una carretera. Otra, dentro de su hogar, que mostraba señales de entrada forzada. Las últimas víctimas fueron una pareja joven que acababa de llegar a casa. Lo que comenzó como un robo se volvió mortal rápidamente. En varios casos, Walls usó armas punzocortantes y de fuego. Algunas víctimas fueron atadas. En una ocasión, huyó con objetos como un ventilador, una billetera y una radio. Las escenas del crimen estaban sorprendentemente limpias, demasiado limpias, lo que dificultó a los detectives vincular los casos entre sí. No fue hasta que su compañero de cuarto reportó un comportamiento extraño que la policía empezó a armar el rompecabezas. El 24 de julio de 1987, con solo 19 años, Walls fue arrestado.
Los investigadores lo vincularon a los crímenes mediante pruebas forenses y declaraciones de testigos. Las comparaciones de ADN fueron clave para relacionarlo con uno de los casos, y eso lo llevó a confesar su participación en los demás. Durante el juicio, fue jalado culpable de 3 homicidios en primer grado. También fue condenado por 2 robos y por retener ilegalmente a una persona. En 1991, recibió la pena de muerte por uno de los homicidios. Ese veredicto fue anulado, por lo que se celebró un nuevo juicio en 1994. El segundo juicio concluyó con la misma sentencia: pena capital. Hasta mayo de 2025, Frank Athenwall sigue recluido en una unidad de máxima seguridad en la Institución Correccional Union, en Rayford, Florida. Wade Stephen Wilson nació en 1994 en Florida. Su padre tenía 15 años y su madre solo 14 cuando él llegó al mundo. Fue adoptado por Steve y Candace Wilson y creció en Tallahassee. Asistió a Chiles High School. Desde pequeño mostró problemas de conducta. Se involucró en delitos menores y en el consumo de sustancias. También sufrió 4 conmociones cerebrales durante su infancia y adolescencia. Más tarde diría que esas lesiones lo volvieron inestable. Sus primeros encuentros con la ley ocurrieron en el condado de León, en 2012 cuando fue acusado de allanamiento de morada, violaciones relacionadas con armas y otros delitos graves. En noviembre de 2013, fue sentenciado a prisión por robo con allanamiento y hurto mayor, cumpliendo aproximadamente 1 año tras las rejas. En 2015, enfrentó un juicio por cargos relacionados con privación ilegal de libertad y contacto no consensuado, pero el jurado lo declaró no culpable. Luego, en 2017, volvió a prisión tras ser sorprendido con armas de fuego robadas, permaneciendo allí hasta mediados de 2018. Pero 2 años después, su vida y la de otros dieron un giro trágico. El 7 de octubre de 2019, provocó la muerte de 2 mujeres con apenas unas horas de diferencia. La primera víctima fue Christine Melton, de 35 años. La conoció en un bar con música en vivo y, esa misma noche, terminó con su vida dentro de la casa de ella. Solo unas horas después, se acercó a Diane Ruiz, una madre de 2 hijos y camarera de 43 años, con una historia falsa para atraerla al auto de Melton. Ali también le quitó la vida. Y luego la atropelló varias veces. Después, le confesó todo a su padre biológico, Steven Testaseca. Le dijo que había cometido esos actos fatales simplemente por hacerlo. Fue él mismo quien lo llamó por teléfono tras los crímenes. Su padre y su madrastra alertaron a la policía, y Wilson fue arrestado al día siguiente. Durante el interrogatorio, confesó lo que había hecho y declaró que lo haría otra vez. En el juicio, un neurólogo testificó que los escáneres cerebrales mostraban daños que podían explicar algunos de sus impulsos. Sin embargo, los expertos de la fiscalía argumentaron que el uso constante de sustancias fue un factor mucho más determinante. Su padre biológico también declaró en la corte. Describió la confesión y dijo que su hijo había vuelto a atropellar a Ruiz al ver que aún seguía con vida. El propio Wilson declaró: solo quería hacerlo, sin dar ninguna otra razón o justificación. Más de 8 miembros del jurado recomendaron la pena capital para cada una de las víctimas. El juez Nicholas Thompson impuso 2 sentencias de muerte. Mientras esperaba su audiencia final, Wilson se tatuó el rostro, incluyendo una esvástica debajo del ojo derecho. En 2020, él y un compañero de celda intentaron manipular una ventana para escapar. Según los reportes, Wilson planeó todo el intento e incluso trató de organizar un vehículo para la fuga. En 2023, se declaró no culpable en un acuerdo judicial por introducir sustancias ilegales en prisión. A cambio, se retiraron los cargos relacionados con el intento de fuga. Fue multado y sentenciado a 12 años adicionales que se cumplen al mismo tiempo que sus condenas de muerte. Desde agosto de 2024, está recluido en la Institución Correccional Union, en Rayford, Florida. Permanece allí mientras las autoridades se preparan para ejecutar su sentencia. Zephen Allen Saver nació en 1997 en Plymouth, Indiana. Pasó su infancia en la cercana localidad de Bremen. Vivía alternando entre la casa de su madre y la de su padre. Desde muy joven, luchó con sus emociones. A los 9 años ya decía que quería acabar con su vida. A los 12, confesó tener impulsos de hacerle daño a otras personas. Su familia lo llevó a numerosas sesiones de terapia y a centros de tratamiento para problemas de conducta. Los médicos le recetaron medicamentos estabilizadores del estado de ánimo, pero su madre suspendió el tratamiento cuando creyó que estaba mejorando. Durante la adolescencia, su comportamiento se volvió más preocupante. Fue expulsado de la escuela después de escribir una nota con amenazas hacia un profesor.
Frecuentaba a la enfermera escolar, diciendo que se sentía nervioso y extremadamente cansado. Sus calificaciones bajaron drásticamente. Reprobó la mayoría de las materias. En 2016, intentó unirse al ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, abandonó el entrenamiento básico después de decir a los oficiales que tenía pensamientos violentos hacia otras personas. En 2018 se mudó a Sebring, Florida, con la esperanza de empezar de nuevo. Consiguió trabajo como aprendiz en la institución correccional de Avon Park, pero renunció 2 meses después, justo antes de lo que ocurriría después. El 23 de enero de 2019, entró al Banco SunTrust en Sebring alrededor de las 12:30 p.m. Llevaba una pistola de Nine, y un chaleco antibalas. Ordenó a 5 mujeres, 4 empleadas del banco y una clienta, que se acostaran boca abajo en el suelo. Luego, les disparó en la cabeza a cada una. Ninguna sobrevivió. Poco después, llamó al 911 para reportar lo que había hecho. Un equipo SWAT acudió al lugar. Tras un breve enfrentamiento, Saver se entregó sin que nadie más resultara herido. Nunca se encontró un motivo claro. No conocía a las víctimas. Antes de ir al banco, le envió un mensaje de texto a su novia que decía: «Me voy a llevar a unas personas conmigo porque siempre he querido hacer este tipo de daño». Al principio, se declaró no culpable. Pero el 14 de marzo de 2023 cambió su declaración a culpable. Escribió una nota en la que decía arrepentirse de lo ocurrido. Se disculpó con las víctimas y sus familias, y expresó que deseaba poder deshacer lo que hizo. En junio de 2024, su caso pasó a la fase de sentencia. El jurado votó 9-3 a favor de imponerle la pena más severa según la ley de Florida. El 16 de diciembre de 2024, la jueza del circuito Angela Cowden dictó la sentencia capital. Describió sus acciones como frías, planificadas y crueles. Durante la audiencia, varios familiares hablaron. Kiara López, hija de Marisol López, contó que su madre lo recibió con una sonrisa cuando él entró. Aún así, él la obligó a cerrar las puertas y luego le quitó la vida. Michael Cook, esposo de Deborah Cook, dijo no sentir ninguna compasión por Saver y que desearía poder cumplir la sentencia con sus propias manos. Hasta mayo de 2025, Zephyr Saver sigue esperando que se lleve a cabo su sentencia en Florida. La noche del 24 de diciembre de 1975, ocurrió un hecho inquietante en la tienda de muebles Woody Ziegler, Furniture Store en Winter Garden, Florida. 4 personas fueron encontradas sin vida. Eunice Ziegler, la esposa de Tommy, había recibido disparos. Virginia Edwards, madre de Eunice, también fue baleada. Perry Edwards, el padre de Eunice, murió a causa de golpes severos. Charlie Mays, un cliente, falleció de la misma forma. Tommy Ziegler fue jalado en el lugar con una herida de bala en el abdomen. Declaró que había sido herido durante un intento de robo. Afirmó que los responsables del atraco le dispararon. Pero los investigadores rápidamente lo señalaron como el principal sospechoso. La fiscalía aseguró que Ziegler había planeado los asesinatos para cobrar $500,000 en pólizas de seguro que había contratado a nombre de su esposa. También dijeron que él mismo se disparó para fingir ser una víctima más. Durante el juicio, varios testigos declararon en su contra. Edward Williams, un trabajador de mantenimiento, afirmó que Ziegler intentó dispararle pero el arma falló. Felton Thomas dijo que Ziegler lo había llevado, junto con Mays, a una plantación de naranjos para disparar armas. Afirmó que Ziegler lo hizo con la intención de dejar sus huellas en las armas. El jurado recomendó cadena perpetua para Ziegler, pero el juez Maurice M. Paul impuso la pena de muerte. Esta decisión fue muy polémica. El juez Paul había testificado previamente en contra de Ziegler en otro caso, lo que generó serias dudas sobre la imparcialidad del juicio. Con el paso de los años, han surgido múltiples irregularidades en la condena de Ziegler. El papel anterior del juez Paul sembró preocupaciones sobre la justicia del proceso. En 2013, Felton Thomas admitió que partes de su testimonio no eran ciertas y que se sintió presionado para declarar de esa manera. En 2011, un nuevo testigo, Robert Foster, declaró haber visto cosas que no coincidían con la versión presentada por la fiscalía. Durante décadas, Ziegler luchó para que se realizaran pruebas modernas de ADN sobre las evidencias. En 2022, un juez finalmente lo autorizó. Los resultados, revelados en enero de 2025, mostraron que no había fluidos corporales de las víctimas en la ropa de Ziegler. Sin embargo, sí se encontró ADN de otra persona en la escena del crimen. Esto refuerza la versión de Ziegler de que fue víctima de un intento de robo que salió mal.
Estos nuevos hallazgos han llevado a muchos a pedir un nuevo juicio o que se limpie su nombre por completo. Hasta mayo de 2025, Tommy Ziegler sigue encarcelado bajo una condena que aún podría derivar en la pena más severa del Estado. Él continúa declarando su inocencia y solicita un nuevo juicio basado en las pruebas de ADN. Joseph Adam Ziegler nació en 1962. Vivía en Cape Coral, Florida. En 1990, tenía 28 años. Ya había sido arrestado antes por traficar con objetos robados. También enfrentó cargos por agredir a un oficial de policía y por portar un arma oculta. Ninguno de esos casos lo llevó a pasar mucho tiempo en prisión, así que no hubo consecuencias duraderas que lo detuvieran. Su vida personal era inestable. Tenía un hijo llamado Zachary, con quien tenía una relación muy tensa. En 2016, durante una discusión, Ziegler le disparó a Zachary con una pistola de perdigones. Fue acusado de causar lesiones graves y encarcelado. Mientras estaba en prisión, las autoridades tomaron una muestra de su ADN. Esa muestra resolvería más adelante un caso sin resolver de décadas atrás. El 10 de mayo de 1990, John Cornell regresó a su apartamento en Cape Coral. Allí encontró sin vida a su hija Robin Cornell, de 11 años, y a su compañera de cuarto, Lisa Story, de 32 años. Ambas habían sido víctimas de contacto no deseado y luego fueron asfixiadas. La escena era impactante. Había una mesa de planchar colocada como altar improvisado, con fotos de Robin sobre ella. Todo indicaba una planificación meticulosa por parte del responsable. Los investigadores recogieron ADN en la escena, pero la tecnología en ese entonces no permitía identificar al culpable. El caso se enfrió y permaneció sin resolver durante 26 años. En 2016, mientras Ziegler estaba en prisión por el incidente con la pistola de perdigones, se realizó una prueba de ADN obligatoria según la ley de Florida. Esa muestra coincidió con el perfil de ADN encontrado en la escena del crimen en 1990. Gracias a esa coincidencia, fue arrestado por las muertes de Robin y Lisa. ¿Por qué tardaron tanto en encontrarlo? En 1990 las herramientas de análisis genético eran limitadas y poco accesibles. Afortunadamente, las pruebas fueron conservadas y los avances científicos permitieron finalmente hacer la conexión décadas después. El juicio de Ziegler comenzó en mayo de 2023. Él se declaró no culpable. Alegó que su ADN estaba allí porque había tenido una relación íntima con John Cornell, pero John negó rotundamente esa afirmación. Durante el juicio, Ziegler mostró un comportamiento errático. Escribió la palabra killer, asesino, en sus dientes con un marcador. Insultó a John con burlas y groserías. Gritó al jurado e hizo gestos obscenos mientras estaba en el estrado. ¿Y qué decidió el jurado? Tras 3 días de deliberaciones, lo declararon culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. La votación fue de 10-2 a favor de imponerle la pena capital. El 26 de junio de 2023, el juez Robert Branning sentenció a Ziegler a la pena de muerte. Durante esa misma audiencia, Ziegler golpeó con el codo a su propio abogado, Kevin Shirley, un acto que evidenció aún más su inestabilidad. Después de la sentencia, fue trasladado a la Institution Correctional Union, en Rayford, Florida, donde permanece bajo condena de muerte. Mark Sievers nació en 1971, en el medio oeste de Estados Unidos. Creció rodeado de campos de maíz y pequeños pueblos. En 2003, se casó con la Dra. Teresa Sievers, una médica holística muy respetada. Tuvieron 2 hijas. Poco después, la familia se mudó a Bonita Springs, Florida. Allí abrieron el Restorative Health and Healing Center. Por fuera, todo parecía perfecto. Pero puertas adentro, las preocupaciones financieras y las discusiones de pareja comenzaban a acumularse. El 28 de junio de 2015, Teresa no regresó a casa sana y salva. Cuando unos amigos fueron a verla, la encontraron sin vida. Había sido golpeada con un martillo. 17 veces. No sobrevivió a las heridas. Los investigadores examinaron la escena con cuidado. Al principio, no había un sospechoso claro, y el caso se enfrió durante meses. En agosto de ese mismo año, apareció un testigo clave. Taylor Schumacher, cercana a uno de los implicados, le contó a las autoridades lo que había escuchado. Dijo que Jimmy Ray Rogers había confesado lo sucedido. También aseguró que Mark Sievers había pedido a Curtis Wainwright Jr. que llevara a cabo el plan. Según Taylor, Mark temía que Teresa se llevara a sus hijas y lo dejara. Le dijo a Curtis, «No tengo forma de ganar si ella sigue viva. La única salida es que desaparezca».
Una revisión más profunda de llamadas telefónicas y mensajes reveló que Mark y Curtis habían hablado justo antes del crimen. Discutieron sobre cuándo regresaría Teresa de un viaje y cómo funcionaba la alarma de la casa. Curtis y Jimmy condujeron más de 1,600 kilómetros desde Missouri hasta Florida. Esperaron en la casa, y cuando Teresa entró, la atacaron. Curtis Wainwright Jr. luego confesó su participación. Aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 25 años de prisión. Jimmy Ray Rogers fue a juicio. Un jurado lo declaró culpable de cargos en segundo grado y recibió cadena perpetua. Mark Sievers enfrentó cargos de homicidio en primer grado. El 4 de diciembre de 2019, un jurado lo declaró culpable. En su audiencia de sentencia, insistió en que era inocente. Dijo: aunque un jurado me encontró culpable, yo soy inocente. Amo a mi esposa Teresa y a nuestras hijas, Josie y Carmie. Ellas ya perdieron a su mamá. Ahora podrían perder también a su papá. Pido respetuosamente una condena de cadena perpetua. La pérdida de la DRA. Teresa Sievers conmocionó a toda la comunidad. Lo que comenzó como una familia en crisis, terminó en tragedia. Las decisiones de Mark cambiaron para siempre la vida de dos niñas pequeñas. Este caso demuestra cuán rápido los sueños y la estabilidad pueden derrumbarse cuando el miedo y la ira toman el control. El 3 de enero de 2020, el juez Bruce Kill impuso la pena más severa del estado. En 2022, Mark apeló el fallo, pero la Corte Suprema de Florida mantuvo tanto el veredicto como la sentencia. Glenn Edward Rogers nació en 1962 en Hamilton, Ohio. Fue uno de 7 hermanos. Su padre, Claude Rogers, trabajaba como operador de pulpa hidroeléctrica en una fábrica de papel local. Glenn abandonó la escuela secundaria antes de cumplir 16 años. A los 18, se casó con su novia de 14 años, Deborah Ann Nix. En 1983, Deborah puso fin al matrimonio y declaró que Glenn la había maltratado físicamente. Con el tiempo, Glenn viajó por varios estados. Usaba su encanto personal y mentiras para ganarse la confianza de la gente. Por eso algunos lo apodaron el Casanova asesino. Fue condenado por 2 homicidios. Tina Marie Cribbs, Florida, 1995. Tina salió de un bar en Gibsonton, Florida, con Glenn, el 5 de noviembre de 1995. 2 días después, una empleada encontró su cuerpo en la habitación de un motel en Tampa. Había sido atacada varias veces con un arma blanca. Glenn fue detenido en Kentucky, conduciendo el coche de Tina. Alegó que él se lo había prestado. En 1997, fue declarado culpable de homicidio en primer grado, robo armado y uso no autorizado de vehículo. Recibió la pena máxima. Sandra Gallagher, California, 1995. Sandra, madre de 3 hijos y con 33 años, conoció a Glenn en un bar en Van Nuys, California, el 28 de septiembre de 1995. Al día siguiente, encontraron su cuerpo dentro de su camioneta. Había sido agredida y luego quemada. En 1999, Glenn fue declarado culpable nuevamente y sentenciado a la pena máxima. Los investigadores también lo relacionaron con otros casos en Mississippi, Luisiana y Ohio. En una ocasión, Glenn dijo haber quitado la vida a casi 70 personas, aunque después aseguró que era una broma. Su juicio por el caso de Tina Marie Cribbs comenzó en 1997. La fiscalía presentó huellas dactilares de Glenn en la billetera de Tina y en la habitación del motel. Glenn alegó inocencia, el jurado no le creyó y se confirmó la pena capital. Glenn presentó varias apelaciones, alegando que las pruebas eran insuficientes y que algunos testimonios no debieron ser admitidos. Todas fueron rechazadas. En 2025, sus abogados argumentaron que su historial de abuso infantil y trata debía considerarse bajo nuevas leyes. El 9 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Florida rechazó esa solicitud. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución, fijando la fecha para el 15 de mayo de 2025. En la prisión estatal de Florida en Rayford. Esto forma parte de un calendario más acelerado en el estado, con 6 ejecuciones previstas para 2025. Dante Morris nació el 24 de agosto de 1985 en Tampa, Florida. Tuvo una infancia difícil. Su madre tenía solo 16 años y enfrentaba problemas de salud. Su padre fue asesinado cuando Dante tenía 2 años. Ese caso sigue sin resolverse. Su abuela enferma ayudó a criarlo. Cambió varias veces de escuela por la situación familiar. Tenía 2 hermanastros por parte de su madre. Para 2013, era miembro de la pandilla Bloods y ya tenía un hijo de 7 años. Su tía, Carolyn Riggins, trabajaba en el Departamento de Policía de Tampa. En julio de 2010,
fue despedida por ocultar información que pudo haber llevado a la detención anticipada de Dante. Entre el 18 de mayo y el 29 de junio de 2010, Dante cometió varios actos violentos en Tampa. 18 de mayo de 2010, disparó por la espalda a Derek Anderson, de 21 años, afuera de la casa de la madre de la víctima. Testigos dijeron que discutieron ese mismo día. Anderson vendía sustancias ilegales en una zona que Morris consideraba suya. 31 de mayo de 2010, disparó a Rodney Jones, de 42 años, frente al Bar Cotton Club, en West Tampa. Fue condenado y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad, más 25 años adicionales. 8 de junio de 2010, asesinó a Harold Wright, de 25 años, en la calle 51. Wright transportaba sustancias para otro distribuidor. Morris lo eliminó para enviar un mensaje al rival. El incidente más grave ocurrió el 29 de junio de 2010. Morris iba en un auto con su novia, Courtney Brantley, cuando la policía los detuvo por una matrícula vencida. Los oficiales David Curtis y Jeffrey Cockup descubrieron que Morris tenía una orden de arresto. Cuando intentaron arrestarlo, él sacó un arma y les disparó en la cabeza a ambos. Murieron en el acto. Luego, Morris huyó. Más de 1,000 oficiales de 22 agencias lo buscaron. Fue capturado el 2 de julio de 2010, escondido en una oficina legal en el sur de Tampa. Su primer juicio fue en julio de 2012 por el caso de Rodney Jones. El jurado tardó 5 horas y media en jalarlo culpable. Recibió cadena perpetua más 25 años. En noviembre de 2013 fue juzgado por el asesinato de los oficiales Curtis y Cockup. El juicio se trasladó a Orlando para asegurar un jurado imparcial. La fiscalía presentó el video de la cámara del patrullero, donde se ve claramente a Morris disparar a los agentes. El jurado tardó solo 4 horas en declararlo culpable de 2 homicidios en primer grado. En mayo de 2014, recibió la pena más severa posible. En julio de 2015, fue juzgado por el caso de Derek Anderson. El jurado deliberó más de 14 horas. Lo encontró culpable, pero indicó que no había usado un arma de fuego en ese incidente. El juez consideró ese veredicto contradictorio, pero aún así le impuso la pena más severa. En 2016, una ley en Florida exigió unanimidad del jurado para aplicar la pena de muerte. Como eso no ocurrió en el caso Anderson, la Corte Suprema del Estado anuló esa sentencia en enero de 2018. En lugar de un nuevo juicio, se le cambió la pena a cadena perpetua. Hasta mayo de 2025, donde Morris permanece en el corredor de la muerte. En 2021, la Corte Suprema de Florida ratificó la sentencia por los oficiales asesinados, ya que en ese caso el jurado sí estuvo completamente de acuerdo. Cumple sus condenas en la prisión estatal de Florida. Marquette de Mangslow Lloyd nació en 1975 en Orlando, Florida. Se sabe poco sobre su infancia o familia. A lo largo de su vida trabajó en diversos empleos. El 13 de diciembre de 2016, Lloyd fue a la casa de los padres de su expareja embarazada, Sadie Dixon, en Piney Hills, Florida. Ali le disparó y le quitó la vida. Su hermano, Ronald Stewart, resultó herido al intentar defenderla. Ya habían tenido peleas antes. En una de ellas, Lloyd mordió a Sadie, y ella necesitó atención médica. Tras ese ataque, Lloyd se dio a la fuga. El 9 de enero de 2017, la policía lo localizó en un Walmart de la zona. En el estacionamiento, se cruzó con la teniente Deborah Clayton. Durante ese encuentro, Lloyd le disparó y la mató. Luego escapó, lo que desató una intensa búsqueda a nivel estatal. El 17 de enero de 2017, un cliente del Walmart lo reconoció y alertó a las autoridades. Durante su arresto, Lloyd resultó herido y perdió un ojo. Él alegó que la policía usó fuerza excesiva, pero una investigación interna determinó que no hubo mala conducta. Lloyd fue juzgado por el asesinato de Sadie Dixon. Un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. En noviembre de 2021, también fue jalado culpable por la muerte de la teniente Deborah Clayton. Durante la audiencia de sentencia, el jurado coincidió en que Lloyd debía recibir la pena más severa. En diciembre de ese mismo año, la jueza Leticia Márquez dictó esa condena, describiendo el crimen como particularmente cruel. Durante los juicios, la defensa argumentó que Lloyd sufría serios problemas de salud mental. Psicólogos afirmaron que padecía delirios y que no podía controlar sus actos. Sin embargo, el tribunal determinó que estaba en condiciones de ser juzgado y rechazó la idea de que no fuera responsable por sus acciones. Hasta mayo de 2025,
Lloyd permanece recluido en la institución correccional Union, en Florida, mientras sigue enfrentando revisiones legales relacionadas con su sentencia. Brian Frederick Jennings nació en diciembre de 1958. Para la primavera de 1979, tenía 20 años y servía como infante de marina en Florida. No se sabe mucho sobre su vida temprana. Los registros públicos son escasos y casi no hay detalles sobre su familia. Lo que sí salió a la luz fue preocupante. Durante sus juicios, expertos en salud mental identificaron signos de trastornos de personalidad. También mencionaron su larga lucha con el alcohol y el consumo de sustancias, factores que quizás influyeron en lo que ocurrió después. El 11 de mayo de 1979, en el condado de Brevard, Florida, Rebecca Becky Kunash, de 6 años, desapareció de su habitación. Su familia, desesperada, comenzó a buscarla. Nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo normal. Esa noche, Jennings entró a la casa de los Kunash sin permiso. Se llevó a Becky desde su cuarto y la trasladó a una zona remota en Merritt Island, un lugar alejado de cualquier ayuda posible. Allí ocurrió algo terrible. Investigadores determinaron que Becky sufrió heridas graves en la cabeza, tenía el cráneo fracturado. Luego, Jennings la dejó en un canal cercano, donde fue encontrada sin vida. Ese mismo día, Jennings fue detenido por una infracción de tránsito en el condado de Orange. Lo que comenzó como un control de rutina cambió rápidamente cuando los agentes encontraron objetos en su vehículo que lo vinculaban con la desaparición de Becky. Fue arrestado de inmediato. Jennings enfrentó cargos por homicidio en primer grado, secuestro de una menor, abuso y allanamiento. En febrero de 1980, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Por 11 votos contra 1, decidieron imponer la pena máxima del estado. El 7 de mayo de 1980, recibió esa sentencia junto con 4 cadenas perpetuas adicionales. En 1982, la Corte Suprema de Florida ordenó un nuevo juicio debido a errores en el manejo de la evidencia. En ese segundo juicio, Jennings fue jalado culpable nuevamente. Esta vez, el jurado votó 9-3 a favor de la pena capital. Una tercera repetición del juicio se llevó a cabo en 1986 tras más apelaciones. Fue condenado por tercera vez, y con un voto de 11-1. Recibió otra vez la pena más severa y 3 cadenas perpetuas adicionales. ¿Por qué se repitieron tantos juicios? Cada uno abordó errores legales, qué pruebas podían usarse y cómo se presentaron en la corte. Durante décadas, Jennings y sus abogados impugnaron diferentes aspectos del caso. Todas las apelaciones fueron rechazadas en tribunales estatales y federales. Hasta mayo de 2025, Jennings permanece bajo condena de muerte en Florida, esperando a que el estado la ejecute. Tina LaSonia Brown nació en 1970. Su vida temprana estuvo marcada por la inestabilidad y el sufrimiento. Fue hija de una madre adolescente y nunca recibió cuidados adecuados de ninguno de sus padres. Su hogar era inseguro, y fue víctima de maltratos graves por parte de su padre. Otros miembros de la familia también traicionaron su confianza. Durante la adolescencia, estuvo expuesta al consumo de sustancias ilegales. Su entorno seguía siendo caótico, lo que afectó profundamente su salud emocional. A pesar de todo lo que había vivido, no había señales de que tuviera antecedentes penales graves antes del hecho que la llevó a prisión. El 24 de marzo de 2010, en Ensley, Florida, Tina Brown, su hija Brittany Miller, de 16 años, y su vecina Heather Lee invitaron a una joven de 19 años, Adriana Zimmerman, a la casa de Brown. Le dijeron que querían arreglar su amistad rota, pero una vez que Zimmerman llegó, todo cambió. Dentro de la vivienda, las 3 la atacaron. Usaron una barra de hierro, una pistola eléctrica y, finalmente, le prendieron fuego. A pesar de sus heridas, Zimmerman logró caminar casi medio kilómetro para pedir ayuda. Fue llevada al hospital, pero falleció 16 días después. ¿Por qué pasó esto? Todo comenzó por un conflicto personal. Zimmerman había tenido una relación con el novio de Brittany Miller. Esto generó tensiones y llevó a un plan de venganza. Heather Lee fue la primera en ir a juicio. Llegó a un acuerdo con la fiscalía. Admitió su participación y aceptó testificar contra las otras 2. Fue sentenciada a 25 años de prisión. Brittany Miller, al ser menor de edad cuando ocurrió el crimen, no recibió la pena más severa. Aceptó los cargos y recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Tina Brown fue juzgada en junio de 2012. El jurado la encontró culpable de haber planeado y ejecutado el ataque. El 26 de junio de ese año,
decidieron de forma unánime imponerle la pena capital. El tribunal consideró que el acto fue premeditado y extremadamente cruel. La defensa presentó pruebas sobre su infancia difícil y los traumas del pasado. Sin embargo, la corte concluyó que la gravedad del crimen superaba esos antecedentes. Tina Brown ha presentado varias apelaciones. Todas han sido rechazadas, incluso por la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta mayo de 2025, sigue encarcelada. Actualmente es la única mujer en el corredor de la muerte en Florida, en la institución correccional Lowell. Durante su sentencia, Brown se dirigió al tribunal y dijo: Ella murió de una forma horrible y yo fui una de las que participó en quitarle la vida. No se lo merecía en absoluto.